Vivimos en un mundo quebrantado. Eso es decir lo obvio, pero a veces es necesario decir lo obvio. Bueno, parte de este quebrantamiento nos afecta a nivel personal. El divorcio fractura a una familia. Un niño abandona la fe. Una amistad se amarga por una palabra que ha herido y se niega a ser curada. Una soledad prolongada produce o conduce a una depresión paralizante. Una muerte inesperada deja a uno con el corazón partido. Y los sentimientos de vacío, silenciosa desesperación o fracaso repetido caracterizan las vidas de muchas personas en nuestras comunidades. Otros casos de quebrantamiento ocurren a nivel social. Una colaboración comercial entra en quiebra, o los incendios forestales devoran la vida animal, o un ataque terrorista destruye un mercado público. La pobreza, la opresión, las enfermedades, el genocidio, la hambruna, demasiadas R's, ambiental, todos ellos marcan nuestro mundo de alguna manera. El 17 de abril de 2010, mi esposa y yo perdimos nuestro primer bebé en un aborto espontáneo. Esto ocurrió cuando cumplí 38 años. Durante los meses siguientes arrastramos un dolor que poco a poco nos devoró desde dentro, dejándonos profundamente desorientados. El 11 de septiembre de 2011 vino al mundo nuestra hija Rubí y la esperanza volvió a surgir en nuestros corazones. Pensamos que ahora otros niños vendrían fácilmente. Nuestro sueño de una familia numerosa, 5 niños, todavía podía lograrse, a pesar de nuestra avanzada edad. 2 días antes de la Navidad de 2014, perdimos a nuestro segundo bebé por un aborto espontáneo. Después de esto, nuestro matrimonio sufrió mucho. Nuestra comunicación se rompió repetidamente y nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de uno hacia el otro se disipó. Pequeñas heridas estallaron en conflictos airados y cada uno de nosotros recurrió a sustitutos que esperábamos que pudieran aliviar el dolor, pero eso solo empeoró las cosas. Todavía hay días hoy en los que el dolor resulta casi insoportable. Nuestros padres están envejeciendo, los hijos de nuestros amigos están llegando a sus años universitarios y el tren se nos ha pasado. Lo que necesitamos entonces era un lenguaje para decir en voz alta lo que nuestros corazones solo podían captar con gemidos inarticulados. Lo que necesitamos desesperadamente era una comunidad que fuera testigo de nuestra tristeza. Por encima de todo, lo que necesitamos era saber que Dios podía manejar nuestros corazones quebrantados y nuestras furiosas palabras de protesta. Y esto es lo que nos ofrecieron los salmos. Aquí había oraciones de lamento que nos proporcionaban un lenguaje para lo aparentemente indescriptible. Aquí había cánticos para ponerle nombre al dolor en compañía de los fieles. Aquí había poemas que daban forma coherente a nuestros sentimientos incoherentes en presencia de nuestro Hacedor, quien había, como nosotros sentíamos en el momento, aparentemente nos había abandonado. Escucha mis palabras, oh Señor, considera mis gemidos, escucha el sonido
de mi grito de ayuda, dice Salmo 5. Salmo 25, vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Lo que los salmos de lamento nos ofrecieron en nuestra hora de necesidad, lo ofrecerían a todos los que se encuentran en necesidad. Un lenguaje editado para expresar nuestras emociones no editadas, así como una forma fiel de soltar nuestras emociones. Bueno, ¿cuál es entonces el patrón básico de los salmos de lamento? ¿Cuáles son sus preocupaciones temáticas y cuál es la buena noticia que ofrecen al pueblo de Dios? Comencemos con la estructura básica de los salmos de lamento. Un lector atento del Salterio pronto descubrirá dos tipos de salmos de lamento. Un tipo da voz a la preocupación de un individuo. Aquí los temas incluyen cosas como experiencias de abandono, enfermedad, abuso o pérdida. Un segundo tipo da voz a experiencias comunitarias de lamento. Los temas que ocupan estos eventos públicos de pérdida incluyen la sequía, el hambre, las epidemias, la devastación nacional y la guerra. Tanto en los salmos de lamento individuales como en los comunitarios hay un patrón reconocible, como el Salmo 13 podría demostrar de una manera típica. Hay una queja, hay una petición y hay una resolución. Una queja lo vemos aquí en versículos 1 y 2, la petición versículos 3 y 4 y la resolución en versículos 5 y 6. Si bien hay muchas variaciones de este patrón, las quejas se dirigen principalmente a Dios. Por ejemplo, Salmo 10:12 dice, levántate, Señor, levántate, oh Dios, tu brazo, no te olvides de los indefensos. ¿A qué se deben las quejas? Bueno, pueden ser sobre Dios, sobre la propia vida o sobre un presunto enemigo. Los tipos de peticiones que los salmistas hacen a Dios varían ampliamente. Incluyen solicitudes de curación, liberación, vindicación, provisión y protección. Y en los casos de confesión de pecado, perdón. La resolución final de un salmo de lamento puede implicar una confesión de confianza, puede implicar una resolución de alabar o una promesa de obedecer, o puede implicar una afirmación confiada de la propia fidelidad de Dios, incluso si no hay datos empíricos que lo demuestren. Bueno, teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son las buenas nuevas de los salmos de lamento para nosotros hoy? Bueno, lo primero que llama la atención es que incluyen el interrogatorio a Dios. Resulta que esto es una forma de dirigirse divinamente aprobada. El Salmo 121, versículo 4, confiesa que el Señor es quien ni duerme ni se adormece, sino que vela por nosotros. Pero en el Salmo 44, versículo 23, el salmista se atreve a decir, despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. Aquí el salmista suena como Elías, el profeta, quien se burla de los sacerdotes del dios Baal en 1 Reyes capítulo 18, donde dice, griten más fuerte, seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Así es como uno le habla al Creador del cielo, así con estas palabras. Así es como se habla al Santísimo Dios. Así es como debemos dirigirnos al Dios soberano. Bueno, según el salmista, la respuesta es en ocasiones. Sí le puede hablar así.
Es una teología audaz que se demuestra aquí. Al encontrarse en un dolor agudo, el salmista habla sin parar. Presiona al Señor para que le dé una respuesta. Pero el Señor guarda silencio y el salmista sigue diciendo, no te quedes callado. Es una vez más evidencia del tipo de honestidad visceral que corresponde al lugar de la oración fiel. Este no es un grito infiel contra el Todopoderoso. Este no es el ataque de un ateo. De hecho, no hay ateos en el Salterio. Se trata más bien de la lucha por la fe en la presencia del Señor. Para el salmista no existe un discurso civilizado. No hay resistencia decente ni resignación silenciosa. Solo hay oración más intensa ante el rostro de Dios. Segundo, no solo está en juego la vida del salmista, es también, y más importante aún, el nombre del Señor lo que está en juego. Lo que está en duda es la reputación de Dios. Lo que está en juego es el carácter y la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. Líbranos por amor de tu nombre, exclama el salmista en el Salmo 79, versículo 9. El erudito del Antiguo Testamento, Walter Brueggemann, señala que si bien tales oraciones pueden preocuparnos y podemos resistirnos a orar de esta manera a menudo, son completamente bíblicas. Él dice, el orador es lo suficientemente honesto como para conocer ese anhelo, y el que habla es lo suficientemente fiel para presentar el anhelo a Dios, en vez de esconderse o ignorarlo. 3. Los salmos de lamento están llenos de imperativos. Perdona, sana, vindica, libra, sustenta. Pero el imperativo más frecuente, adivinen qué es el imperativo más frecuente en los salmos. Aquí está. Recuerda. Estos salmos invitan a los fieles a decir en voz alta lo que es necesario confesar en la asamblea del pueblo de Dios. Acordaos de mí, recuérdanos, recuerda tus promesas. Bueno, si Dios responde o no en el momento, o mucho más tarde, o más allá de la vida del salmista, es otra cosa. Cada vez que el salmista expresa su queja, es señal de una fe activa, una fe fiel, no pasiva o infiel. En palabras de Brueggemann, otra vez, semejante oración es intensa, peligrosa y urgente. Se mueve profundamente por debajo de nuestra habitual oración inocua, en la que nada está en juego, porque en este tipo de oración todo está en juego. 4. Muchos de estos salmos conducen al silencio o al polvo. Para algunos el silencio puede resultar opresivo, para otros puede confundir aún más su idea de Dios. Para otros, sin embargo, el silencio se convierte en una ocasión para escuchar la serena voz de Dios. Esta voz no puede oírse en el clamor del ruido, no se puede escuchar en el torbellino del ajetreo que nos distrae, aunque sea temporalmente de nuestro dolor. Solo se puede oír claramente en el silencio. Salmo 55, versículo 17 es representativo. En la noche, en la mañana y al mediodía, clamo angustiado y Él me escucha. Salmo 44, versículo 25. Estamos abatidos hasta el polvo. Nuestro cuerpo se arrastra por el suelo. Dentro del contexto de los salmos, el polvo representa lo opuesto a la adoración voluntaria.
Es un lugar de miseria y agotamiento. Es un lugar para los deprimidos. El polvo es lo más bajo posible para los seres humanos. Sin embargo, aquí en el polvo se abre una ventana de esperanza para los fieles. Porque si es del polvo de la tierra, el Adamá, que Dios forma a nuestros padres primitivos, Adán y Eva, entonces es también de este lugar de creatividad divina que algo nuevo puede hacer. El erudito del Antiguo Testamento dice esto: silenciosamente, perdido en adoración en el polvo, ante Dios, está la preparación para la respuesta definitiva a todas las preguntas, llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. El polvo, bajo esta luz, se convierte en una buena noticia para los fieles. En la economía de Dios, las cosas no mueren sin razón, mueren para resucitar. De hecho, al Señor le agrada levantar del polvo a los pobres, como dice el Salmo 113, versículo 7. En el Salmo 103, versículos 13 y 14, dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Él conoce de qué hemos sido formados. Recuerda que somos polvo. En este lugar de humildad somos liberados de la idea dañina que nuestra felicidad reside en nuestra autosuficiencia. Nuestra felicidad, en cambio, reside en la total dependencia de nuestro Padre Celestial. En el polvo recibimos el Espíritu Santo, que nos renueva en la vida de Jesús, el primogénito entre los muertos. Bueno, esto por supuesto no significa que todo se resolverá aceptando el silencio o el polvo. La fe ciertamente nos libera para abrazar la bondad de Dios frente al sufrimiento, pero eso no significa que la felicidad marcará siempre nuestra vida. Para quienes sufren una injusticia sistémica, a menudo no existe una solución clara. Para las víctimas de abuso, que aún pueden tener cicatrices dolorosas en su cuerpo y en su alma, a menudo quedan preguntas sin respuesta. Y para los indefensos, con frecuencia solo hay una opción: la necesidad de resistir. Sin embargo, para personas como estas, los salmos les da voz. Ellos también tienen un lugar en la compañía del pueblo de Dios. En el Salmo 88, al principio el salmista clama: Señor Dios de mi salvación, día y noche clamo ante ti. Que llegue hasta ti mi oración, presta oído a mi súplica. Tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde de la muerte. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Parezco un hombre que se quedó sin fuerzas. Los salmos ofrecen otro regalo más. Frente a experiencias caóticas, nos ofrecen un poema. Esto puede parecer un regalo extraño. ¿Quién necesita un poema cuando necesita justicia o un sustento? ¿Quién quiere una rima cuando queremos que un miembro de la familia vuelva de entre los muertos? Pero cuando nada tiene sentido, los salmos de lamento dan coherencia a la incoherencia de nuestro mundo. Ofrecen un comienzo, un medio de desarrollo y un final, en lugar de una narrativa aparentemente sin sentido. Presentan un ritmo de sonidos en lugar de una cacofonía de ruido. Sugieren un mundo ordenado de metáforas en lugar de un caos desordenado de pensamientos y sentimientos. Y al ofrecer estas cosas, los salmos replantean nuestro sentido
de la vida. Y lo hacen a la luz de una historia particular. Es importante recordar que estos salmos no se resuelven en pura subjetividad, más bien residen dentro de una tradición. Con frecuencia el salmista toma en sus labios el lenguaje familiar de la confesión de Israel. En todo momento el salmista declara con fe las palabras del credo de sus antepasados, las palabras de la ley y los profetas. No somos los primeros en experimentar dudas, nos recuerda el salmista. Nuestras experiencias de ira o depresión no son originales, incluso si las sentimos personalmente como si fueran la primera vez. Otros han estado ahí, otros han elaborado palabras con fe que vale la pena repetir. Estamos en una tradición como pueblo de Dios y esa tradición nos transmite buenas palabras. Estas palabras del Salterio necesitan encontrarse en nuestros labios, hermanos y hermanas, y decirse en voz alta, una y otra vez, en compañía de otras personas con quienes podemos compartir nuestro dolor para que puedan ejercer su poder curativo en nosotros. ¿Cómo nos curan los salmos de lamento? Nos curan ofreciéndonos la oportunidad de volvernos íntegros, en lugar de dejarnos fracturados por nuestras pérdidas y desorientados en nuestra tristeza. Nos curan ofreciéndonos esperanza en forma de palabras que nombran realidades que nos ayudan a dar sentido a cosas a menudo sin sentido en la presencia del pueblo de Dios. Y nos curan poniéndonos cara a cara con un Dios compasivo y misericordioso, fiel hasta el fin. Al final, ignorar estas palabras o elegir palabras más respetuosas es creer que Dios no puede encargarse de nuestra humanidad quebrantada. Es creer que Dios ha olvidado cómo estamos hechos, pero Dios no lo ha olvidado. Dios no se ha quedado sin compasión. En Cristo Jesús, Él sufre con nosotros. En Cristo, Él comparte nuestro quebrantamiento. Él también sabe lo que es orar a grandes gritos. Él también se aflige y siente angustia. Él también llora como hombre. Él también se ha sentido abandonado y desamparado. El reformador del siglo XVI, Juan Calvino, resume bien estos salmos de lamento cuando dice: en los salmos se nos ha dado permiso para exponer ante Dios nuestras debilidades que nos avergonzaríamos de confesar entre los hombres. Este es un regalo incalculable, creo yo. La erudita del Antiguo Testamento, Ellen Davis, dice esto: los salmos nos permiten incorporar a nuestra conversación con Dios sentimientos y pensamientos de los que la mayoría de nosotros pensamos que debemos deshacernos antes de que Dios se interese en escuchar de nosotros. Esto es un regalo que mi esposa y yo recibimos mientras llorábamos todas las cosas pequeñas y grandes de nuestra vida, junto a una comunidad de aquellos que buscan caminar con Jesús, confiando en que estos salmos son el vehículo elegido por Dios para hacernos no solo íntegros y santos, pero por el Espíritu Santo más profundamente compasivos con nuestro prójimo que sufre también. Gracias.